Que tengan un bendecido 2022 todos y todas. Que sea un año de bendición para cada familia. Ese es mi deseo. Y qué bueno que podemos comenzar este año juntos. Qué bueno que podemos comenzar en esta actitud de adoración como lo hicimos ahora en el tiempo que estuvimos cantando. Pero queremos comenzarlo también con un tiempo de oración, porque necesitamos involucrarnos en la oración, tal vez con más frecuencia, tal vez con más fervor, tal vez con mayor concentración, que no es lo normal para nosotros. Y lo digo con mucha humildad, lo digo por mi propia experiencia. No es lo normal en nosotros. Anhelar ese despertar espiritual no siempre es lo normal en nosotros. Y este comienzo de este despertar en Cristo nuevamente, este tiempo de oración de 40 días, tiene ese objetivo de fijar la mirada en Jesús, recordar quién Él es, lo que Él ha hecho, lo que nos ha mandado a hacer y lo que Él hará en el futuro a través de nosotros. Amén. Recordar todo eso. Y vamos a estar mirando en estas semanas, en este tiempo de 40 días, cada semana algún tema específico en unos devocionales que vamos a estar compartiendo con ustedes en nuestras redes, en las plataformas digitales. Hoy compartí la semana número 1, despertar a la gloria de Cristo nuevamente. Y cada domingo tendremos el mismo tema o la misma temática en los mensajes dominicales, en esa secuencia que vemos allí de esas 6 semanas. Entonces es para invitarnos, y es la invitación de la denominación al Distrito de Puerto Rico, del Distrito de Puerto Rico a las iglesias, para que miremos alrededor de lo que está pasando en nuestra nación y en el mundo. Y entendamos que no estamos aquí solo por casualidad. Es hora de orar, rendirnos a Jesús, y pudiera ser que estos 40 días cambien nuestras vidas, nuestra manera de orar, nuestra vida de oración. Puede transformar también nuestra manera de pensar, pero también nuestra nación y quizás al mundo. Ese es el enfoque de nuestra denominación en este inicio del año. Que entremos en una experiencia de oración con anticipación. Que encontremos al Dios vivo y que fijemos nuestros ojos en Él. Que oremos con un espíritu de expectativa para que el Espíritu Santo haga grandes cosas en nosotros, entre nosotros y por medio de nosotros, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién no anhelaría eso? Comenzar un año así. ¿Quién no anhela esto? Pero va a requerir que cada día tengamos nuestro devocional, y va a requerir que cada día tengamos la actitud de orar y el deseo de orar y la motivación para estar en la presencia de Dios individualmente, y para poder hacerlo también escuchando la voz de Dios, su voz que siempre es apacible y a veces suave. Pero no es suficiente escuchar acerca de la oración, implica entonces aprender de ella y comenzar a hacerlo. Despertar a la gloria de Cristo nuevamente es lo que queremos hacer en este tiempo y en esta nueva semana. ¿Es posible acaso un despertar para nuestra generación nuevamente? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿O hace falta un despertar? Quizá la pregunta que debe ser anterior a esta. Yo pienso que sí, que esa está implícita. ¿Hace falta un despertar espiritual? Pero es posible un despertar en nuestra generación nuevamente. ¿Qué es un despertar? ¿Qué es un awakening, como dicen en Estados Unidos? ¿Qué es un avivamiento? Como otros han dicho, un revival, ¿verdad? Que se usa mucho, quizás en otros contextos americanos, ¿verdad? La definición de despertar nuevamente es emerger, hacer emerger nuevamente un estado que debe estar allí, un sentimiento o un estado, una renovación de un sentimiento o un interés. Eso es precisamente despertar nuevamente. Y es un verbo, así que es un sentimiento, sí, bueno, un interés en algo que se hace. Históricamente ha habido momentos en la iglesia en que nos referimos como despertares, awakenings, avivamientos, como el primer y segundo gran despertar en los Estados Unidos, o el resurgimiento espiritual de Dwight L. Moody y Spurgeon en Inglaterra y Estados Unidos, muchos lugares que ocurrieron cosas profundas. ¿Por qué? Porque se podían describir estos tiempos como tiempos de profunda hambre por Jesús. Profunda hambre por Jesús. Su presencia en nuestras vidas, su palabra, su espíritu, su evangelio en nuestras vidas. Y en medio de una situación como la que hemos vivido en esta pandemia tan alargada, uno piensa, ¿ha habido un despertar espiritual en la iglesia? Cuando miramos al 2021, ¿hubo un resurgir espiritual? ¿Nos guió eso a una mayor búsqueda de Dios o no?
Dwight Moody, en su tiempo, cuando tenía sus campañas hace muchos años en Gran Bretaña, y estamos hablando de los 1800, este hombre tenía una visión en el 1800 de alcanzar muchas personas para Cristo, y en Inglaterra o en Gran Bretaña, interesado en la salvación de los pecadores, un celo por la conversión de la gente. Quería ganar 10,000 almas para Cristo, 10,000 almas para Cristo en Inglaterra. Y se preparó de manera espectacular. Él fue a Edimburgo, se preparó para una manifestación de bendición allí mediante una serie de reuniones de oración. Uniones de oración celebradas en 2 meses, octubre y noviembre, orando, que fueron unificando a los diferentes sectores cristianos de aquel lugar. Y en un momento se reunieron 500 personas al mediodía para orar por las reuniones de Moody. 500 personas orando en un solo lugar. Cuando llegaba a las reuniones había miles. Y la gente no podía entrar a los estadios, no cabían. Y había gente de toda clase social y toda edad, desde 5 años hasta los 70 y pico de años, desde soldados, pobres, ricos, estudiantes, personas reincidentes en problemas, escépticos, y estaban allí. Y aunque hubo oposición de los religiosos a su mover en aquel momento, él logró llegar allá con el mensaje del Evangelio. Inclusive personas que eran librepensadores, que se oponían a la fe, que hablaban despectivamente del cristianismo, que se oponían y decían que la oración no tenía ningún sentido, se convirtieron en estas campañas de Moody. ¿Sabe por qué? Porque Moody decidió orar por estas personas que se oponían precisamente al Evangelio. Estuvo meses orando por la conversión de gente escéptica que sí vinieron a Cristo. Y hubo vigilias. Y se imploró la bendición de Dios sobre el pueblo británico. Y hubo una semana de oración del 4 al 11 de enero, empezando el año, en el 1874. Eso fue en toda Escocia. Y fue una temporada de oración unida para invocar que Dios visite la nación, que visitara aquella nación, que el mundo entero recibiera misericordia de parte de Dios. Y que era lo que definía aquel movimiento. ¿Cómo se podía definir? ¿Cómo se podía describir? Decían que la presencia y el poder del Espíritu Santo, el asombro solemne, el espíritu de oración creyente y expectante, la búsqueda ansiosa de las almas inconversas y el anhelo de los creyentes de crecer más como Cristo, su hambre y sed de santidad era lo que identificaba aquel tiempo. Los despertares espirituales pueden ocurrir, pero asumen que el periodo anterior es un tiempo de sueño, donde hubo sueño, donde hubo escasez de esa sed por Dios, una falta de hambre profunda por la presencia de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y el Evangelio de Jesús, que es el Evangelio de la gloria de Cristo, como dice Pablo, de la gloria de Cristo. Y eso nos describe con precisión lo que vimos en la cultura nuestra hoy, en la cultura espiritual actual, que no hay esa sed por la presencia, la palabra, el Espíritu Santo y el Evangelio de la gloria de Cristo. Y entonces, ¿cómo llegó el despertar espiritual en aquella ocasión? ¿Cómo llegó y cómo podemos llegar a él? Si no estamos en esa posición de despertar, si estamos en el sueño todavía, entonces necesitamos el despertar. Y a medida que comienza el año, mirando de cara al futuro, ¿qué reforma personal necesito? ¿Qué reforma privada personal necesito? Necesito una reforma privada, necesito buscar a través de las disciplinas espirituales, incluyendo el arrepentimiento y lo que el arrepentimiento trae consigo para tener renovación. Es pregunta que debemos hacernos a nivel individual, porque el despertar espiritual colectivo no se va a dar si no hay un despertar espiritual personal. Tiene que surgir primero en mí. La renovación, esa energía fresca que llega a nosotros personalmente y luego a la iglesia de manera corporativa es necesaria. El avivamiento, que es esa aceleración de la obra del Espíritu en nosotros y en la iglesia. El despertar, que es lo que Dios está haciendo en la iglesia, se derrama en la cultura y el mundo cambia. Y puede cambiar. Podría ser que un despertar de la gloria de Cristo en nuestras vidas sea necesario para producir el gran despertar en nuestro mundo. Podemos orar para que la gloria de Cristo caiga sobre nuestras vidas y de nosotros a nuestras iglesias. Y de la iglesia a la cultura. Y de la cultura al mundo. Desde el Antiguo Testamento hay un clamor por este despertar.
Y Habacuc nos dice, el profeta, Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. Hay una necesidad de avivamiento en todo el pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento, y ahora también podemos mirarlo en la era de la iglesia. Y cuando miramos lo que nos dice el apóstol Pablo, o le dice a la iglesia de Éfeso, a los efesios, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y te alumbrará Cristo. Hay una luz que nos saca de las tinieblas. Y vivir, ignorando esa luz, es vivir dormidos. ¿A quién se escribe Pablo? No le escribe a los no creyentes, a los incrédulos no es, a lo que nos referimos como el mundo. ¿Sabes a quién le habla? A la iglesia de Éfeso, a creyentes. Y les dice, despiértate tú que duermes, a la iglesia, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Hace falta una resurrección espiritual en nosotros? ¿Hace falta levantarnos nuevamente, avivarnos, revivir? Un despertar. ¿A quién está diciendo Pablo esto? Es a la iglesia. Entonces Pablo escribe a la iglesia, a los cristianos en Éfeso, y había muchos que estaban durmiendo o que ya estaban necesitados de un despertar espiritual. Por eso necesitan avivamiento. El estreno de la nueva película de Matrix, para los que les gusta el cine, a mí me gusta el cine, se llama Resurrections. The Matrix Resurrections, resurrecciones, interesantes. Y esa película tuvo su estreno a finales del año pasado, que eso fue los otros días. Y los que recuerdan esta saga de películas, puede ser que recuerden más los efectos especiales y las luchas y las peleas que los diálogos y el argumento o la trama. Quizás recuerden la escena en que disparan al personaje principal, interpretado por Keanu Reeves, ¿verdad? Y la bala pasa por aquí y él se dobla. Y todo eso, eso es espectacular en aquel tiempo, ¿no? 99, empezó la película, eso fue en el 99, la primera. Entonces cuando él se dobla y la bala pasa, todo el mundo, ¡ah! ¡Qué espectacular! Después había hasta parodias de eso. Tiraban hasta frisbee y cosas así. Pero se nos olvidaba el argumento, tal vez, de la película y la saga. Había referencias al cristianismo allí en la película. Algunos piensan que en parte la película es una alegoría de la fe cristiana hasta cierto punto, pero hay un argumento complejo en esta película y esta serie Matrix. Sugiere ese paralelo, en parte Neo, que es el personaje principal, hay un paralelo con él, con Cristo, ya que el personaje resucita. Así que a lo largo de la trilogía tú vas a ver esa referencia a Neo como The One, el uno, el único, The Chosen, ¿no? El escogido, el elegido. Y hay unos paralelismos allí. Pero si recuerdan la trama, se basa en el concepto de la realidad. En el universo de Matrix, la gente vive durmiendo, conectados a una máquina, a una computadora, que es la Matrix, ¿no? Y están durmiendo en una especie de cápsula, y mientras duermen viven una realidad ficticia en sus mentes creada por The Matrix, ¿no? Por la máquina, la computadora. Pero tienen la opción en algún momento de elegir despertar de ese sueño a la verdadera realidad. ¿Se acuerdan la píldora que había que tomar? Roja o azul. Para salir de esa situación de sueño y salir de la cápsula a la realidad, a la verdadera realidad. Y quisiera ver si podemos ver este clip, donde explican un poco de lo que ocurre. Y le falta audio. Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oír, puedes probar y en real son simples, sin una significación de cerebro. Y ese es el mundo que conoces. El mundo como era a finales del siglo XX. Ahora existe solo como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix. ¿Has vivido en un mundo de sueños, niño? Este es el mundo, tal como es hoy.
Bienvenido al desierto de lo real. Suena un poquito triste. La realidad es que en esa película, cuando sales de ese sueño y llegas a la realidad no es tan agradable. Es diferente. El sueño parecía ser más atractivo. Y era ese mundo que creaba una computadora. Y me parece a mí que puede sucedernos lo mismo a nosotros. Podemos vivir nuestras vidas viendo esta realidad nuestra física, la que tenemos de frente, la que vemos, la que perciben los sentidos, pero ignorando la realidad del mundo espiritual. Ignorando que existe un mundo espiritual. Ignorando quizás a Dios, ignorando a Cristo, ignorando todo lo que implica nuestra realidad espiritual y la vida vivida en el Espíritu Santo. Y algunos ni conocen a Cristo, pero aún los cristianos podemos vivir de tal manera que ignoremos lo que significa tener a Cristo en nuestras vidas, vivir vidas más parecidas a las vidas de los que no tienen a Jesús. Entonces nos estaríamos viviendo en un sueño del cual el apóstol Pablo nos dice que es necesario despertar. Igual que en la saga esta de The Matrix, siempre existe la opción de despertar. Tenemos aquí otra vez ese mensaje parecido al que se le da a la iglesia de Sardis en Apocalipsis. Levántate de los muertos. A una iglesia, levántate de los muertos, arrepiéntete. Y Pablo menciona aquí las obras infructuosas de las tinieblas. En el contexto del pasaje que leí, vemos que está hablando de muchos pecados, necedades, inmundicia, etcétera. Y dice que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, la iglesia que duerme puede estar viviendo de esa manera. En una iglesia que participa en estas obras de tinieblas y comete estas obras, o por lo menos las tolera y no las reprende, eso es vivir en el sueño. Eso es vivir lejos de la realidad que Dios quiere para ti. Eso es vivir dormido espiritualmente. Tristemente, es una realidad que es muy dolorosa, que trae graves consecuencias. El despertar espiritual nos tiene que sacar de esas tinieblas, nos tiene que sacar de esa quizás inacción, nos tiene que sacar de ese desinterés, nos tiene que sacar de esa falta de estímulo, de esa falta de motivación de orar, de buscar la presencia de Dios, de esa falta de interés en las cosas espirituales, porque estamos quizás muy cautivados con lo que vemos y lo que percibimos. Estamos muy cautivados con lo que está a nuestro alrededor y lo espiritual siempre está en el segundo plano. Entonces, quizás es necesario que volvamos a lo que hicieron los antepasados nuestros, que tenían un desesperado avivamiento, una búsqueda desesperada de Dios. John Knox decía: Dios, dame a Escocia, quería alcanzar a Escocia, o dame la muerte. A ese nivel era su deseo de agradar a Dios. Andrew Storm decía y escribe los secretos de la iglesia temprana. Él dice: como demuestra la historia, la iglesia puede esperar un avivamiento verdadero solamente cuando un remanente del pueblo de Dios se desespera. Desesperado por el estado recaído de la iglesia, desesperado por la tibieza dentro de ellos y en todos los que los rodean, desesperados por el pecado y los falsos compromisos, desesperados por el hecho de que Dios no está siendo glorificado, que Él no es realmente Señor de su iglesia, que un mundo moribundo se burla de sus palabras y las considera irrelevantes. El avivamiento vendrá cuando el pueblo de Dios se humilla verdaderamente, cuando ellos reemplazan su imagen positiva con la realidad del lamento de Santiago: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará, nos dice Santiago. Evan Roberts nos decía: el que se quebranta llorando amargamente ante Dios para que Él les doblegue ante Él en una agonía de oración, con lágrimas corriendo por sus mejillas, con todo su cuerpo encorvado de dolor. Ese es el que está buscando el avivamiento. John Wesley también preguntó: ¿tiene usted días de ayuno y oración? Asalte el trono de la gracia y persevere allí, y misericordia vendrá de lo alto. Necesitamos ser desesperados en nuestras oraciones, porque necesitamos desesperadamente a Dios. ¿Y qué es un avivamiento entonces? Entonces entendemos que tenemos que comprender que un avivamiento tiene que ver con volver a una relación correcta con Dios. A nivel personal, nos arrepentimos de manera profunda, de todo corazón. Eso es lo que hacemos a nivel personal. A nivel de la iglesia significa que la iglesia vuelve a ser lo que debe ser, según las enseñanzas del Señor y los apóstoles. La iglesia debe rechazar las tradiciones y costumbres humanas que han seguido hasta el momento y empieza a aplicar
la palabra del Señor en serio, en todo lo que hacen. Así que tienes esa esencia del avivamiento que es importante para nosotros. Esta esencia. Intercesión desesperada y ferviente, arrepentimiento profundo de los cristianos, y la iglesia vuelve a ser lo que debería ser según la enseñanza de los apóstoles. Eso es lo que hace el avivamiento. ¿Y qué hace en nuestras vidas? ¿Qué más provoca? Porque los resultados que se van a dar de esto, de esta intercesión desesperada y ferviente, ¿cuál va a ser? Reuniones grandes y emocionantes donde se siente la presencia de Dios. Grandes multitudes son salvos y la sociedad entera cambia. Eso ha pasado en otros años, eso ha pasado en la historia. En los movimientos de avivamiento metodista de John Wesley produjo en Inglaterra una justicia social que no existía. La abolición de la esclavitud, por ejemplo, mejoramiento de todas las situaciones políticas, las situaciones que se daban legales. Hubo menos delincuencia, llegó al punto en que no era necesario tener jueces en algunos lugares ni policías, porque la delincuencia bajó tanto y los pleitos en las ciudades por estos avivamientos. Eso pasó en Inglaterra. Las sociedades cambian y la violencia que estamos viendo hoy día, debemos preguntarnos si se debe en parte a la falta de un avivamiento en la iglesia. Si en la sociedad vemos tanta violencia y tanta criminalidad, ¿se deberá en parte a una falta de avivamiento en el cristianismo que vivimos? Porque queremos ver resultados, no es que no lo anhelemos, creo que sí, pero no estamos dispuestos a veces a pagar el precio que cuesta. Y es que cuesta algo, nos va a costar, no es gratis, no es barato siquiera. No hay imitaciones de avivamiento, no se puede imitar. Cuando es cierto, es genuino, no son grandes reuniones emocionantes con grandes músicos, invitados y artistas y buenos oradores. Tiene que haber una entrega de parte de nuestra. No son solo programas de asistencia social y justicia social que se generan y ya. Tiene que haber una entrega nuestra, porque Dios no va a aceptar falsas imitaciones, porque al final dan mal fruto. Y un mal testimonio, y escándalo, y inmoralidad y corrupción entre los líderes cristianos, y el nombre de Dios es blasfemado a veces, dice Romanos, entre los gentiles. Si no hay un avivamiento real, a la larga se va a ver. Por más buenas obras que hagamos y por más cosas decentes que se hagan, cuando hay un avivamiento hay transformación, hay algo genuino, hay algo que cambió. Y en el nuevo año quisiéramos ver este verdadero fruto de un avivamiento en nosotros, en el avivamiento personal, contigo y conmigo, buscando esa espiritualidad y esa relación con Dios cercana, buscando esa relación con Dios que nos transforma, que nos hace ver tal como somos, pero también nos viene a cambiar. Y despertar de nuestro letargo espiritual, despertar de nuestra falta de interés, despertar de ese sueño. Porque el avivamiento comienza conmigo. Deben ser mis manos limpias, deben ser mi corazón puro. Como nos dice el Salmo 24, ¿quién puede subir al monte de Dios? ¿Quién puede estar en su lugar santo? El que tiene manos limpias y un corazón puro, que no elevó su corazón a vanidades ni jurado falsamente. ¿Sabes que ese salmo lo dijo un joven en medio de una reunión, en un momento? Y eso trajo un avivamiento completo a una nación, a unas islas, las Islas Hébridas. Solo por leer ese salmo en una reunión, espontáneamente, sin pedir permiso. Rompiendo con el protocolo, rompiendo con la liturgia del momento, el orden de culto. Solo leer ese salmo trajo avivamiento. Pero cuando nuestro interés está en todo lo demás y no en Dios, o nuestro interés está en todo lo demás, en lo que no es eterno, sino lo temporal solamente, los despertares no ocurren. Los despertares no van a ocurrir. El enfoque no puede ser en lo temporal, el enfoque tiene que ser en lo eterno. Los despertares se caracterizan por un sentido renovado de la gloria de Cristo. Y mi pregunta es si deseas ver la gloria de Cristo manifestada en tu vida, o deseas ver la gloria de Cristo manifestada en tu iglesia, o deseas ver la gloria de Cristo manifestada en tu familia, o deseas ver la gloria de Cristo manifestada en tu trabajo, o deseas ver la gloria de Cristo manifestada en tu matrimonio y en tus hijos. Hay un evento, un suceso en los evangelios, la transfiguración de Jesús. Y sabemos que fue algo espectacular, fue algo que no podemos describirlo, no sabemos cómo describirlo. Pero Jesús se transfiguró en algo muy, muy glorioso. Y aunque estamos allí en la gloria también, viendo a Moisés y Elías y los discípulos, la transfiguración de Jesús fue algo que fue infinitamente mayor, la de Jesús, cuando comparamos con los demás.
Entonces comparamos ahora y miramos esto y toda la gloria del Antiguo Testamento, la gloria de los profetas del Antiguo Testamento, de Moisés, de Josué, del sacerdocio levítico, los patriarcas, todo eso queda opacado con la gloria de Cristo, con la luz de Cristo. Por bueno que sea, por grandioso que fuera, y por lo mucho que quizás nos edifique leer todas estas historias, Jesucristo es el Hijo de Dios, y qué mayor gloria puede haber que esta. Así que debemos anhelar ver la gloria de Cristo. Jesucristo fue constituido heredero de todo, nos dice Hebreos. Heredero de todo. Jesucristo es el creador y sustentador de todo, por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, porque Él es Dios, según nos dice Hebreos también. Jesucristo es la representación exacta de la naturaleza de Dios. Jesucristo no es diferente. Es Dios mismo. Jesucristo mantiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es el sustentador. Jesucristo es la persona misma de la deidad que apareció sobre la tierra como siervo. Es el sustentador del universo. Jesucristo efectuó la purificación de tus pecados y los míos. Jesucristo es el sumo sacerdote y el sacrificio expiatorio que fue ofrecido por nuestros pecados. Jesucristo ha realizado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Jesucristo, como nos decía Charles Spurgeon, viene otra vez. Estamos en esa expectativa de su retorno. La gloria de Cristo se manifiesta en Jesús en el Evangelio. Descansa en su gloria del Evangelio, en la persona de Jesús. Descansa en el amor de Jesús, porque el cielo no le pudo retener. Y por eso vino a morir por ti y por mí. La gloria de Cristo se ve en su encarnación, porque vemos la gloria de Cristo naciendo en Belén, viviendo en Nazaret, en medio nuestro. Pareciera una deshonra que se hiciera carpintero, que viniera a ser un simple ser humano, que tomara carne y sangre, y en su pobreza y su vergüenza, ahí está la gloria de Cristo. Y en su cansancio y hambre, ahí está la gloria de Cristo. La gloria de Cristo se ve en el sacrificio que hizo por ti y por mí, en esa humillación. Llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, decía Spurgeon. La gloria de Cristo se ve en su resurrección. Ahí es más palpable para nosotros porque resucitó una nueva vida. La gloria de Cristo está en la entronización del Señor que lleva a la segunda venida que esperamos nosotros como iglesia. La que esperamos y deberíamos esperar cada día. Eso nos hace traer avivamiento. Si espero su retorno cada día, entonces hay una divina esperanza continua en mi vida. Y eso debe ser céntrico en nuestras vidas. Debería ser céntrico en nuestra teología. Debería ser céntrico en nuestra fe. Debería ser céntrico en todo lo fundamental que somos como hijos de Dios. Y te pregunto nuevamente, ¿deseas ver la gloria de Dios? Entonces comencemos a orar. Hagamos como este hombre hace muchos años. Hay alguien que estuvo dispuesto a buscar la presencia de Dios de tal manera que le decían Praying Hyde. Su apellido era Hyde. Y le decían el orador Hyde. En el 1904 comenzó unas conferencias y formó una unión de oración en la India. Y por esa formación de oración en la India, en un lugar donde comenzó una obra que no hacía nada, no adelantaba nada, no alcanzaba a nadie, de repente habían 400 conversos. Y a estos misioneros que estaban allí alcanzando vida, se les pidió que siguieran 5 principios que son 5 preguntas. Y estas preguntas eran: ¿está usted orando por avivamiento en su propia vida, en la vida de sus compañeros de trabajo y en la iglesia? ¿Anhelas un mayor poder del Espíritu Santo en tu propia vida y obra? ¿Estás convencido de que no puedes continuar sin ese poder? Orarás para que no se avergüence o no te avergüences de Jesús nunca. ¿Crees que la oración es el gran remedio para asegurar este despertar espiritual? Apartarás media hora cada día tan pronto como sea posible para orar por este despertar y estar dispuesto a orar hasta que llegue el avivamiento a tu vida. En estos 40 días, despertar en Cristo nuevamente es que cada uno de nosotros vea a Jesús como la piedra preciosa que es, la que debemos anhelar, como lo dice el Evangelio, el único en toda su gloria, y que en este avivamiento verdaderamente se derramará en nuestras iglesias, en nuestra cultura y en todo el mundo si lo hacemos para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. El Salmo 85 nos dice: restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, haz cesar tu ira de sobre nosotros.
Estarás enojado contra nosotros para siempre, extenderás tu ira de generación en generación. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz en su pueblo y en sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. ¿Anhelas ver la gloria de Cristo? Yo sí. Dios te bendiga. Y oramos. Dios bueno, te damos gracias en esta tarde. Confesamos en esta tarde nuestros pecados, Señor. Nuestros pecados, sean cuales sean, en nuestra gradación de pecados, que los vemos grandes y pequeños, pero para ti son iguales. Por eso los presentamos ante ti. Nos arrepentimos de nuestros pecados, quizá de nuestra falta de interés y de motivación o desinterés en tus cosas. Nos arrepentimos si hemos pecado contra alguien, no solo en pensamiento, sino contra alguien y le hemos hecho daño, que es pecado contra ti. Nos arrepentimos si toleramos cosas que tú no toleras, como iglesia, como individuos. Y confesamos si no hemos anhelado una búsqueda de mayor santidad, una búsqueda de mayor entrega, una búsqueda de mayor compromiso contigo, una búsqueda de tu presencia continua. Y pedimos que en este nuevo año busquemos desesperadamente, anhelemos desesperadamente tu presencia y ver tu gloria y la gloria de tu Hijo Jesucristo. Que el Evangelio de la gloria de Cristo se pueda ver en todo lo que hacemos, en nuestras vidas, en nuestras acciones, en cómo utilizamos nuestros dones espirituales, en las relaciones en la iglesia y fuera de la iglesia, en lo que hacemos en las redes sociales, en todo, Señor. Tu gloria se glorifique. En el nombre de Jesús. Bendice cada familia en este nuevo año, cada hermano, cada hogar, para que tu gloria se vea en cada hogar, Señor. Que no haya un desierto espiritual, que no haya una realidad como esa que miramos, como un desierto. No, anhelamos tu presencia, que nos vivifica, que nos da avivamiento, que nos da un resurgir, que nos da un despertar. En el nombre de Jesús, que tu luz nos ilumine para que podamos despertar del sueño espiritual. Si hemos estado allí, en el nombre de Jesús. Que este nuevo año sí sea de bendición. Pero más que cosas que nos bendigan, queremos tu presencia que nos bendice, aunque no tengamos las cosas. En el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta tarde. Amén.